Las leyes que alguna vez se proclamaron eternas, hoy revelan las grietas de su origen humano. Durante milenios, los llamados 10 mandamientos han sido presentados como la base moral absoluta de la civilización occidental. Según el relato bíblico, fueron entregados directamente por Dios a Moisés en el monte Sinaí, tallados en piedra, inmutables, perfectos. Esa imagen tiene una fuerza simbólica enorme, normas divinas inscritas en roca, más allá de cualquier debate humano. Pero cuando se observa con detenimiento su contenido, su contexto histórico y su aplicación real en la sociedad contemporánea, surge una pregunta inevitable. ¿Siguen siendo verdaderamente el fundamento ético de nuestro tiempo? El primer mandamiento declara: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde una perspectiva moderna, esta norma no describe un principio ético universal, describe lealtad religiosa exclusiva. No se trata de evitar daño al prójimo, sino de asegurar fidelidad a un Dios particular. En una sociedad pluralista, donde conviven múltiples religiones y también el derecho a no creer, este mandamiento no puede funcionar como ley moral universal. No protege a las personas, protege una identidad religiosa específica. El segundo mandamiento prohíbe fabricar imágenes o ídolos. Esta regla refleja un conflicto teológico interno del antiguo Israel frente a otras culturas del cercano Oriente que utilizaban representaciones divinas. De nuevo, no es un principio ético sobre convivencia humana, es una norma religiosa sobre cómo adorar correctamente. En el mundo actual, millones de creyentes de diferentes religiones utilizan imágenes, símbolos o iconografía sin que eso implique daño moral. El tercer mandamiento afirma: no tomarás el nombre de Dios en vano. En muchas sociedades modernas, el respeto religioso se entiende como libertad personal, no como obligación universal. La ética contemporánea se preocupa más por la honestidad, la justicia o la dignidad humana que por la forma en que alguien pronuncia una palabra sagrada. De hecho, gran parte de la violencia histórica se ha cometido precisamente en nombre de Dios, invocando su autoridad para justificar guerras, persecuciones o castigos. El cuarto mandamiento ordena guardar el sábado como día de descanso. En la cultura antigua tenía sentido. Era una pausa semanal en sociedades agrícolas donde el trabajo era constante. Pero en el mundo moderno, los calendarios laborales son complejos. Millones de personas trabajan fines de semana, feriados o turnos nocturnos. La economía global no se detiene en un día específico. El descanso sigue siendo importante, pero la norma rígida de un día sagrado universal ya no encaja en la realidad contemporánea. Luego aparece un mandamiento que sí mantiene relevancia: honra a tu padre y a tu madre. El respeto intergeneracional sigue siendo valor importante. Sin embargo, incluso esta norma necesita reinterpretación. Hoy se reconoce que la autoridad familiar no puede justificar abuso. Honrar a los padres no significa aceptar violencia, manipulación o control absoluto. La ética moderna incluye el derecho a protegerse incluso frente a figuras familiares. El famoso "no matarás" parece universal, pero su aplicación histórica ha sido compleja. Las sociedades han aceptado ejecuciones, guerras, legítima defensa, pena capital y violencia estatal. Muchos líderes religiosos han bendecido ejércitos o justificado conflictos como guerras santas. El mandamiento no impidió cruzadas, inquisiciones ni persecuciones. Esto revela que incluso las normas aparentemente absolutas son reinterpretadas cuando chocan con intereses políticos o culturales. El mandamiento contra el adulterio refleja una estructura social patriarcal. En el contexto antiguo, la fidelidad marital estaba vinculada a la propiedad y la descendencia. La mujer era considerada parte del patrimonio familiar del hombre. El adulterio se entendía como violación de esa propiedad. Hoy la ética del matrimonio se basa más en consentimiento mutuo, igualdad y respeto. La norma antigua no contemplaba la autonomía femenina ni las complejidades modernas de las relaciones humanas. El mandamiento "no robarás" parece universal, pero también plantea preguntas en el mundo contemporáneo. La economía moderna permite formas de apropiación de riqueza que no encajan fácilmente en la definición clásica de robo.
corrupción financiera, evasión fiscal masiva, manipulación de mercados y explotación laboral afectan a millones sin que siempre exista responsabilidad penal clara. El texto antiguo no anticipó sistemas económicos globales donde la desigualdad estructural puede producir daño sin violar literalmente el mandamiento. El mandamiento contra el falso testimonio apunta hacia la importancia de la verdad, especialmente en contextos judiciales. Sin embargo, la manipulación informativa, la propaganda política y la desinformación digital muestran que la mentira moderna opera a escalas que el mundo antiguo no podía imaginar. La ética contemporánea enfrenta desafíos que exceden el marco de un testimonio individual en un tribunal. Finalmente aparece uno de los mandamientos más reveladores del contexto antiguo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su buey. En esta lista, la mujer aparece junto a propiedades y animales. Esto refleja la estructura social patriarcal del antiguo Israel, donde la mujer era considerada parte del patrimonio del hombre. Desde la perspectiva actual, este lenguaje resulta problemático porque ignora la autonomía femenina. Más llamativo aún es lo que no aparece en los mandamientos. No existe una prohibición explícita contra la violación, tampoco contra el abuso infantil, la esclavitud o la tortura. Estas prácticas existían en el mundo antiguo y no fueron incluidas como prohibiciones directas en el Decálogo. De hecho, otros textos bíblicos regulan la esclavitud en lugar de prohibirla. Esto sugiere que los mandamientos reflejan preocupaciones específicas de una sociedad antigua, no un código moral exhaustivo para todas las épocas. Cuando se comparan los 10 mandamientos con sistemas éticos modernos, se observa que gran parte de la moral contemporánea proviene de otros desarrollos filosóficos: derechos humanos, ética humanista, teorías de justicia, filosofía política moderna. Conceptos como igualdad ante la ley, libertad religiosa, derechos de las mujeres o protección de la infancia surgieron mucho después y no aparecen en el Decálogo. Esto no significa que los mandamientos carezcan completamente de valor. Algunos principios básicos, como evitar matar o robar, coinciden con normas presentes en casi todas las culturas. Pero esa coincidencia no demuestra origen divino exclusivo. Demuestra que ciertas reglas son necesarias para la convivencia social. Sociedades muy distintas han desarrollado prohibiciones similares sin depender de revelación bíblica. La ética evoluciona con el tiempo. A medida que las sociedades cambian, también lo hacen sus normas morales. La abolición de la esclavitud, el reconocimiento de derechos civiles, la igualdad de género y la protección legal de minorías surgieron a través de procesos históricos, debates filosóficos y luchas sociales. No fueron simplemente la aplicación directa de mandamientos antiguos. De hecho, en algunos casos, esos avances ocurrieron en conflicto con interpretaciones religiosas tradicionales. Durante siglos se utilizó la Biblia para justificar la esclavitud o la subordinación femenina. Los cambios morales no vinieron de repetir textos antiguos sin cuestionarlos, sino de reinterpretarlos o incluso de superarlos. El problema surge cuando se presenta el Decálogo como código moral perfecto e inmutable. Si fuera realmente un conjunto de normas universales dictadas por una divinidad omnisciente, se esperaría que incluyera principios más claros sobre dignidad humana, igualdad o protección de los vulnerables. En cambio, refleja preocupaciones de una comunidad específica hace más de 3000 años. Además, la ética moderna ha incorporado principios que hoy consideramos esenciales y que no aparecen en el Decálogo. El respeto por la diversidad cultural, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia, la protección del medio ambiente y los derechos de las minorías son pilares de la reflexión ética contemporánea. Estas ideas surgieron lentamente a través de debates filosóficos, experiencias históricas y luchas sociales, no como revelaciones instantáneas grabadas en piedra. La moral humana ha demostrado algo a lo largo de la historia. No permanece congelada. Cambia cuando la sociedad aprende, cuando el sufrimiento revela errores, cuando nuevas generaciones cuestionan lo que antes parecía intocable.
Lo que una época consideraba moralmente aceptable como la esclavitud, la persecución religiosa o la subordinación de la mujer, hoy resulta inaceptable para gran parte del mundo. Ese cambio no ocurrió porque alguien redescubriera un mandamiento olvidado, sino porque la conciencia colectiva evolucionó, la empatía humana se expandió, la razón cuestionó estructuras antiguas, las víctimas comenzaron a tener voz. Y ese proceso continúa hoy. Quizás el verdadero legado del Decálogo no sea su contenido literal, sino la idea de que las sociedades necesitan normas morales compartidas. Pero esas normas no tienen que permanecer congeladas. Pueden evolucionar junto con nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La ética no necesita estar tallada en piedra para ser sólida. Puede estar escrita en la conciencia colectiva, revisada por la razón y ajustada por la experiencia histórica. De hecho, esa capacidad de revisar nuestras normas morales puede ser una de las características más importantes de la humanidad. En el fondo, la pregunta ya no es si debemos obedecer las mismas reglas que una tribu del desierto escribió hace miles de años. La pregunta es si tenemos el valor de asumir nuestra propia responsabilidad moral en el presente. Porque cuando dejamos de depender del miedo al castigo divino, la ética deja de ser obediencia y se convierte en elección consciente. Así que la cuestión permanece abierta y exige respuesta honesta. ¿Los mandamientos de Moisés siguen siendo guía moral suficiente para el siglo XXI? ¿O es momento de reconocer que fueron producto de una cultura antigua y que la humanidad necesita formular principios éticos nuevos para un mundo radicalmente distinto?